Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez, y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana. Esto que te acabo de leer es uno de mis textos favoritos de toda la Biblia y puedes encontrarlo en la segunda carta a los Corintios. Es el testimonio de un hombre, de una persona que lo ha dado absolutamente todo por Jesucristo. Cuando yo mismo también me siento triste o abatido por los avatares de mi propia vida, recurro a este fragmento que tantas veces he releído y me planteo qué derecho tengo a quejarme cuando me reflejo en un espejo tan revelador de lo que padecen quienes de verdad se toman el Evangelio en serio con todas sus consecuencias. Pero por fortuna hay un texto complementario en la carta a los Filipenses en el que el apóstol dice que todo lo que él pensaba que era una ganancia lo da por perdido y todo lo considera despreciable, basura, comparado con el maravilloso conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Con consuelos así vale la pena leer la Escritura. Las cartas más leídas de la historia, porque cada día en muchos lugares del planeta se lee un trocito de alguna de ellas, están recogidas en el Nuevo Testamento y las conocemos con el nombre de Corpus Paulino. Estos textos maravillosos están atribuidos a San Pablo, si bien la crítica literaria actual solo reconoce que 7 de ellos fueron escritos directamente por él y que el resto son fruto de su predicación y de su inspiración. El interés que tienen para nosotros, creyentes o no, es que nos permiten conocer de primerísima mano cómo fue el proceso complejo gracias al cual fueron floreciendo comunidades cristianas en la cuenca del Mediterráneo en la segunda mitad del siglo I. Además componen un precioso testimonio de un hombre que pasó de ser un perseguidor furibundo de los discípulos de Jesús a ser su más importante defensor y promotor. Saulo era un fariseo educado al amparo de las enseñanzas del rabino Gamaliel y como él mismo le cuenta a los cristianos de Filipos, fue circuncidado al 8º día, como todo niño judío, y cumplía cabalmente con la ley de Moisés con una conducta irreprochable, hasta el momento en que yendo camino de Damasco para detener y maltratar a los cristianos que se encontrase allí, Jesucristo en persona se le apareció glorioso, lo cual provoca en él un cambio radical de creencia y también de conducta. Hizo 3 grandes viajes misioneros que vienen descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y un 4º viaje, en este caso a Roma, donde según la tradición murió decapitado por defender la palabra de Dios. Pablo nunca desatendió aquellas comunidades que iba estableciendo allí por donde pasaba, sino que siguió cuidando de ellas gracias a las epístolas, a las cartas que hoy en día conservamos. Las que no plantean dudas sobre su autoría son las que envió a los romanos, las 2 cartas a los corintios, la primera a los tesalonicenses y las que también dirigió a Gálatas, filipenses y a Filemón. Describe a Jesús como un hombre nacido de mujer, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, pariente del apóstol Santiago, pobre, dulce, manso, que crea un grupo de discípulos suyos a su alrededor frente al cual pone a Pedro, que instituye la Eucaristía como memorial suyo, que sufre una agonía dolorosa y la crucifixión y que resucitó de entre los muertos y que ascendió al cielo tras aparecerse a cientos de personas. Pablo no tiene duda alguna de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y que en él está la plenitud de la divinidad, tal y como aparece descrito en la carta a los Colosenses.
Entre las ideas principales que vale la pena que retengas de esta lección están que Saulo, judío fariseo que fue perseguidor de la iglesia hasta que Jesús se le apareció, consagró su vida a la evangelización y atendió por carta a las comunidades cristianas que iba fundando. Esta colección de epístolas recibe el nombre de Corpus Paulino, si bien solo 7 de ellas son consideradas elaboradas de puño y letra por el mismísimo apóstol de los gentiles. Su importancia radica en que nos dan cuenta de los conflictos, las dificultades y también las esperanzas vividas en el seno de dichas comunidades y, cómo no, recogen el testimonio personal de la conversión de San Pablo. Teológicamente, el autor de estos textos confiesa que Jesucristo es Dios hecho hombre, cuyo sacrificio redentor, avalado por su resurrección gloriosa, es la respuesta de Dios a la desgracia de los seres humanos con el pecado, llamados a restaurar con Jesús la imagen de la divinidad. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Andrew Cross Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.